Conceptos de algunos intelectuales sobre mis obras literarias y jurídicas. Estimados lectores, me permito transcribir apartes de conceptos emitidos por algunos intelectuales sobre mis obras literarias y jurídicas. El poeta, periodista, historiador, escritor y autor del prólogo de mi primer libro de poemas titulado Corazón, don Faustino Arias Reinel, que en paz descanse, entre otras cosas, escribió: Álvaro Benítez Acevedo lleva la poesía en la sangre como la llevaban sus más cercanos familiares, Manuel Benítez, Benjamín Benítez, Francisco Benítez y Arturo Chávez Benítez. El joven poeta no entra al mágico mundo de la poesía por el pórtico iluminado del romanticismo y lo sentimental. Es posible que esté equivocado de portón y de camino. Álvaro Benítez sí ha entrado al mundo poético por donde se debe entrar, llevando en la mano su corazón romántico, aunque sin el ardor volcánico de quienes iniciaron esa escuela estremecidos por un fuego devorador. Y es una poesía limpia, casi confidencial, que atempera al lector y le cambia cualquier clase de hiperestesia y exaltación en serenidad, o en transparente claridad, algún nubarrón que esté flotando en el alma. A pesar de la magnificencia y grandiosidad del mar infinito y su cielo millonario en alas que cantan, la influencia del paisaje y la naturaleza es dosificada en su poesía. Más bien como un gran señor de sí mismo, vive la plenitud de su vida interior. Es un mago jardinero que cultiva sus exclusivas flores sin nombres con sus propias espinas, sus propios colores y sus propios aromas. El abogado, poeta, escritor, periodista y miembro de la Academia de la Lengua, Dr. Guillermo Payán Archer, que en paz descanse, autor del prólogo de mi segundo libro de poemas, titulado Amanecer y Triunfo, entre otras cosas, escribió: Álvaro Benítez Acevedo sigue con noble fervor e indeclinable lealtad la tradición de sus mayores, y esa tradición reencarna en él a través de una poesía fresca, cordial. A mí, personalmente, esto me satisface, porque, a mi modo de ver, en la evolución de la poesía colombiana en los últimos lustros, encuentro un fenómeno que no deja de ser raro, en el sentido de que, cuando un poeta irrumpe entre nosotros, si no está comprometido de antemano, no se le da el pase. Para mí, nuestro coterráneo va contra la moda y se manifiesta distinto a la moda. Al leerla, yo la veo simplemente como un fluido limpio y sin artificios. La veo como el arroyuelo que baja de la montaña sin esforzarse, reflejando en sus aguas la pureza del cielo, el silencio de las nubes y la alegría de Dios. Pero esta es la difícil facilidad de que hablan los clásicos, que consiste en hacer con el lenguaje diario, con las imágenes diarias y con lo que la vida nos da todos los días, una poesía que, sin querer llegar, llega a lo más hondo del corazón humano. Quiero confesar que me he sentido enfrente de un poeta. El doctor Jaime Maeterlinck Quintero Ocaña, que en paz descanse, abogado, poeta, escritor e historiador, autor del prólogo del libro de poemas Presencia del Recuerdo, tercero de mi autoría, escribió: Benítez Acevedo nos introduce por los laberintos de su inspiración poética para encauzarnos por un mundo onírico e ideal, donde siempre permanecen intangibles la belleza, la bondad, el amor, la evocación por sus seres queridos y toda la amalgama de recuerdos de su Tumaco natal y su mar Pacífico, que frente al abandono estatal se yerguen como fortín esperanzado en el que el futuro inevitablemente les deparará la justicia como les ha mezquinado la soberbia centralista de una Colombia que nos mira con desdén, y estamos frente a un poeta que en un futuro no lejano nos deparará
sorpresas confirmatorias de que no nos equivocamos quienes creímos en él desde cuando inició el arduo sendero de dedicarse a cultor de la belleza y de las musas. Deseemos muchos triunfos futuros en el orden literario al colega abogado, Dr. Álvaro León Benítez Acevedo, de cuya inteligencia e inspiración estamos seguros que Colombia y la costa del Pacífico obtendrán magníficas producciones que estarán a la par con las grandes tradiciones poéticas de nuestra patria. El doctor José María Obando Garrido, abogado, poeta, escritor, académico y tratadista, autor del prólogo de mi cuarto libro de poemas titulado Horizontes de Mar, escribió: el verbo vibrante de la poesía de Álvaro León Benítez Acevedo se halla en el alma del Pacífico, condensada en los contornos de los paisajes azules, en el verdor de los manglares, en la esbeltez de las palmeras litorales, en la cadencia armoniosa del mar y en el esplendor de las estrellas. La energía espiritual que se desprende de su ser, desde el cual mira las realidades inmediatas y trascendentales y fija la impronta de su personalidad apasionada y sin medida en horizontes infinitos, solamente puede comprenderse dentro de la simbología marina. Los poemas de Álvaro León Benítez Acevedo son evocaciones a la existencia actual y pasada, de lo que ha podido ser y no ha sucedido, de lo que ha sido y ahora no existe, pero también constituyen vívidas emociones que forjan la fina rima de sus versos. Quien haya nacido en el mar y vivido en su piélago se colma del alma marina, que incita a escudriñar los altos secretos del universo y de la vida. Por eso su poesía revela una fuerza conceptual y anímica que pugna por hallar la concordia en el alma y conciliar las complejidades cosmológicas y las esperanzas divinas, sin prescindir de los goces estéticos de la vida, gracias a su profunda sensibilidad. El lector de los poemas que hoy nos presenta el poeta Álvaro León Benítez Acevedo encontrará una poesía romántica, una obra vibrante de su personalidad y de su ingenio, alimentado de imágenes un tanto nostálgicas y melancólicas, pero iluminadas por propósitos que se perfilan plenos de esperanza. Su creación es auténtica y espontánea, y refleja las vivencias interiores del alma en ebullición de ideas y de imágenes. Son las alegrías y las tristezas espirituales, los misterios de esta vida que se acrecientan con el pensamiento de las incógnitas del cosmos y la aspiración de la bondad divina, que en su poesía la plantea como recuerdos del futuro grabados en la faz de mi pasado, y en la angustiosa plegaria: perdóname, Señor, pero la quiero. Si fuera sentenciado, así la espero, para vivir con ella mi agonía. Para vivir con ella mi agonía. El periodista, historiador, escritor y columnista del periódico El Tiempo, don Enrique Santos Molano, sobre mi obra de folclore titulada Diccionario de voces típicas del litoral pacífico colombiano, escribió en ese diario, entre otras cosas, lo siguiente: Tumaco le ha dado a Colombia poetas excelsos como Guillermo Payán Archer y Carlos Vázquez Zawadzki, y poetas, ensayistas, historiadores y novelistas como José María Obando Garrido y Álvaro León Benítez Acevedo. Hace pocos días me llegó un libro estupendo, que he disfrutado al máximo, del abogado y escritor tumaqueño Álvaro León Benítez Acevedo, Diccionario de voces típicas del litoral pacífico colombiano, edición de autor de 2005, con una preciosa ilustración en la portada del célebre pintor Germán Tesarolo.
a las más de 1.200 voces que estudia el autor, empleadas en el lenguaje típico de la costa pacífica colombiana y no pocas incorporadas ya al habla habitual de las diferentes regiones de nuestro país, se agregan ensayos acerca de la geografía de la costa pacífica, su geología, datos históricos de la isla de Tumaco, de su importante riqueza arqueológica, del origen e historia de Guapi, del río Iscuandé y de su cuenca, de la historia de la asombrosa isla de Gorgona, de los ríos Tapaje y Telembí, de la historia de Barbacoas, del departamento de Chocó y del desventurado Puerto Buenaventura. Un libro como el del doctor Benítez Acevedo nos permite entender en su conjunto la importancia tremenda que tiene para Colombia su costa pacífica, ese litoral pleno de riquezas agrícola, ictiológica, mineral, vegetal, acuífera y sobre todo, humana. Nos introduce en el conocimiento profundo de las características de una región colombiana en la que, ni más ni menos, reposa el futuro económico de nuestro país. Se trata de una obra de estudio y de consulta para todos los amantes de las ciencias sociales, del arte y de la cultura. Mi hermano mayor, el doctor Francisco Benítez Acevedo, que en paz descanse, abogado, escritor e historiador, procurador seccional de Tumaco y autor del libro Mosaico de una época, se refirió a mi obra poética así. Álvaro, estoy feliz de saber que próximamente editarás un nuevo libro de poesía, bajo el bello epígrafe Caminos de Sol y Sombra. Al conocer algunas de ellas, debo expresarte que recogen no solo el sentimiento de un hombre libre que viene del mar, encantador de sirenas y forjador de inquietudes que reposan en el etéreo espacio de nuestros caracoles marinos, sino que reflejan la transparencia de un corazón que accede finalmente al sitio donde el sol brilla con más intensidad. Todos recorremos esos momentos de triunfos y derrotas. Es la constante del hombre en la búsqueda de su destino. De allí que cuando adviertes menguantes noches cargadas de pesimismo, nos reveles que con fe en los valores de siempre, tendremos ocasión de ver el sol. Esa es tu poesía y en ella se vislumbra por fortuna. Han pasado algunos años desde la aparición de Corazón y Amanecer y Triunfo, y 1000 hechos más. Pero el sol que los alumbró para fortuna de ti y de quienes te queremos, aún permanece guiando tu sendero. Aspiro que no se extinga nunca. En síntesis, Álvaro, yo creo que tus libros son una especie de estrella que desde el firmamento impulsará la esperanza de todos por obtener la superación anhelada, y que rescatará entonces la dignidad de Tumaco y la del hombre del Pacífico. El doctor Otto Morales Benítez, que en paz descanse, abogado, poeta, escritor, historiador y tratadista, me escribió una nota que dice: Apreciado amigo, sumamente agradecido por el envío que me ha hecho de su libro Amanecer y Triunfo, por intermedio de mi hermano Armando. Igualmente por la generosa y amable dedicatoria sobre mi futuro político, que me habla bien de la adhesión que me ofrece, que aprecio en alto grado y que me estimula altamente. Voy a leer su libro con el mayor interés intelectual. Entretanto, lo felicito por la publicación de sus versos. Reciba mi cordial saludo. La poetisa y literata doña Piedad Ayora de Quiñones, que en paz descanse, autora de varios libros de poemas, sobre mi obra escribió: La barca del libro Corazón ya tiene una boga que a través de sus páginas va surcando por mares de azules lejanías, en pos de los paisajes luminosos y los rojos crepúsculos, la mente saturada de leyendas y hermosas fantasías, el corazón sediento de ternura,
de ensueños y quimeras escuchando los cantos melodiosos de invisibles sirenas. Eolo lo proteja y vientos favorables impulsarán su barca hacia la otra ribera, donde vive el amor y hay alguien que lo espera. El contenido de su nuevo libro, La grandeza de un destino, donde usted describe con palabras sentidas y vividas todo el proceso cruel que lentamente menguó y acabó con una vida llena de ilusiones, de proyectos, de sabiduría y de amor a todo lo bello que puede existir, la vida de Pachito, que él supo defenderla en plena juventud, pero solo fue el árbol fuerte al que el vendaval arrancó una de sus ramas y en el vacío que quedó en el tronco, brotó la orquídea, la más hermosa flor de la fe y la esperanza. El poeta, docente y literato don Ignacio Salazar, que en paz descanse, escribió sobre mis obras lo siguiente. Respecto a su obra La grandeza de un destino, no sabía cómo empezar, si aludir al espacio escrito por usted de la bella prosa sencillamente dolorosa en referencia de la muerte de su hermano Pacho, o primero dirigirle, aun cuando fuese bastante tardío, mi condolencia por la fatalidad de ese infortunio que tanto laceró el fondo de su alma, como me imagino debe haber desgarrado la de su señora madre Esperanza Acevedo de Benítez, reconocida dama matronal de mucha distinción y señorío indiscutible de la sociedad de nuestra tierra. Lo mismo que hirió a sus dos hermanos Edgar y Liliana, ambos distinguidos profesionales como usted. Leyendo su prosa en mención, me parece que a lo largo de su contenido textual posee una magia sugestiva en la coordinación de su sencillez literaria, que realmente impresiona al leerla sin descanso hasta el final. No hay duda que cuando escribió cada frase la entrecortó por un sollozo y cada palabra la empapó el derrame de sus ojos nublados por húmeda plúmbea de su pena lacerante. El doctor Miguel Medina Benítez, escritor, literato y autor de varios libros de cuentos, escribió sobre mi obra así. Ayer recibí de manos del primo José Ciadé Benítez la semblanza que escribiste sobre el querido primo Pacho. La grandeza de un destino, la cual me leí con delectación y nostalgia, independientemente de tus cualidades para este tipo de literatura testimonial, las cuales admiro y felicito. Volví a reencontrarme con toda la grandeza que poseyó el primo Pacho, y que ni el tiempo ni la distancia podrán borrar de mi mente ni de mi corazón. En Pachito, como muy cariñosamente le llamábamos, no se sabía qué admirar más, puesto que poseía un sinnúmero de atributos que bien vale la pena recordar. Responsabilidad, honorabilidad sin tacha, honradez acrisolada, amistad sin esguinces, generosidad desbordante, nobleza, sencillez, permanente vocación de servicio, carácter batallador, optimismo a toda prueba, bondad, desinterés personal y, por sobre todo, su fe en una Colombia nueva y su liberalismo claro y limpio como los amaneceres que debió admirar muchas veces en sus islas del sur. El ingeniero agrónomo, poeta y escritor Moro Mancí, autor de algunos libros de poemas, escribió sobre mi obra así. La lectura de tu libro ha sido definitivo para mí, un estímulo apreciable, porque en él he encontrado que el hombre tiene una condición espiritual que lo encumbra a los mismos patios de un ser inconmensurable. Tu poesía honrada se manifiesta en cada uno de tus renglones como invitación a tomar la pluma y dejarse arrastrar por caminos que evocan recuerdos y momentos inefables de alegría y tristeza. El abogado, escritor, académico e historiador Dr. Vicente Pérez Silva escribió sobre mi obra así. Con especial regocijo y satisfacción,
nos reunimos en torno a nuestro amigo Álvaro León Benítez Acevedo, con el fin de celebrar la aparición de su libro, Diccionario de Voces Típicas del Litoral Pacífico Colombiano, y de exaltar sus virtudes y merecimientos. Álvaro León Benítez Acevedo ha tenido a bien reunir una serie de voces típicas de nuestro litoral pacífico, muchas de las cuales han entrado en desuso y otras han caído en el inexorable olvido. Como lo han hecho otros investigadores sobre diversas regiones de nuestro país, era preciso recoger esta especie de voces y así salvarlas para la posteridad. En esta forma, el acopio de vocablos que con mano diligente ha conformado su autor, viene a enriquecer otro aspecto de la cultura colombiana. ¿Cuál es el rico filón de la lingüística que a todos nos incumbe en la diaria comunicación con nuestros semejantes? El diccionario que ahora ve la luz y a cuyo nacimiento nos ha sido dado concurrir con nuestra ofrenda de aplausos y solidaridad, está seguido de una oportuna reseña histórica acerca de la isla de Tumaco, cuna del autor, y de otros sitios de la costa del Pacífico, cuáles son las Islas del Gallo y la Gorgona, las puntas de Sardina, Manglares y Guascama, los ríos Iscuandé, Tapaje y Telembí. Este último el río de agua verde parecida a una esmeralda, o según el verso de Aurelio Martínez Mutis, el río que parece una boa lustroso y gracila al caminar. El médico, escritor y literato, Dr. Gabriel Humberto Mansi Benítez, que en paz descanse, sobre mi obra escribió así. Hacer la presentación de este libro del Dr. Álvaro León Benítez Acevedo, Diccionario de Voces Típicas del Litoral Pacífico Colombiano, es un privilegio y una oportunidad de vida. Muchos de los presentes y el gran número de amigos y familiares ausentes conocen cada vez mejor la ya extensa obra literaria de este escritor y abogado. De allí que en esta noche lo que haré será un breve pero justo repaso por su camino literario, muy bien exaltado por todos los que prolongaron y presentaron sus libros anteriores. Todos ellos se impregnaron de la musicalidad que recibieron al escuchar sus versos y leer su narrativa. Yo también, con el tiempo, he podido acercarme al sutil murmullo de su canto a la vida que ha ido creciendo con el aliento titánico de sus años nuevos y la solvencia elocuente de su conocimiento humanístico. Con el poeta y escritor Benítez Acevedo, logramos que cada palabra, cada dicho o refrán de su diccionario, nos llegue en la alegría del ayer, que se revivan anécdotas, que aparezcan los chistes y comentarios de sano humor y que se refresque el intelecto para memorizar todas ellas. Se escucha en el poeta Benítez Acevedo los secretos de sus palabras tomadas en el viaje romántico del amor a la vida, que nos lleva a recorrer su universo sembrado de optimismo, entusiasmo y alegría. No hay duda que es un luchador por el amor a la poesía, la que se ha convertido en la razón de su existencia. Mi hermano, el doctor Edgar Santiago Benítez Acevedo, abogado, compositor y autor del libro Derecho Catastral Colombiano, escribió sobre mis obras así. La obra intelectual del doctor Álvaro León Benítez Acevedo, distinguido abogado penalista, poeta y escritor, se estructura sobre las siguientes temáticas del conocimiento: poesía, prosa, narrativa, folclor y derecho. Su privilegiado intelecto y exquisita pluma propios de la tradición familiar permitieron con éxito su incursión en todas ellas y hoy le abren la puerta al género literario de la novela, al anunciarse a la sociedad colombiana su primer trabajo en este apasionante campo, denominado Eslabones de Ilusiones y Tragedias, el cual será presentado a los lectores en los próximos meses. Sus obras literarias, folclóricas y jurídicas
ya conocidas en los claustros universitarios y por muchos sectores de opinión de la población colombiana, constituyen fiel testimonio de su devoción por las cosas espirituales, generada por la concepción filosófica del triunfo del espíritu sobre la materia. Sublime legado de nuestro progenitor, Francisco Benítez Duclercq. Insigne abogado y literato, verdadero cultor de las fuerzas del espíritu. Su legado a la sociedad colombiana es inmenso y se constituye en un himno de fe y esperanza para las nuevas generaciones que regirán los destinos del país. La poetisa y literata doña Leonor Gutiérrez de Rojas, que en paz descanse, escribió sobre mis obras así. La presente para nuevamente felicitarte por la publicación de tu libro de versos Corazón, cuyo acto de entrega constituyó para todos los asistentes una ceremonia henchida de emociones y de grata recordación. La voz sentida de tus versos recopilados en tu libro ha despertado esa inquietud espiritual que estaba adormecida desde hace algunos años, y valga la verdad, es el camino que abres como ejemplo para la juventud actual. Emocionada, te repito las palabras del maestro Faustino Arias, en su prólogo a mi libro inédito, El alma que canta. Bienvenido, Álvaro, al mundo de la poesía, donde hallarás tu propio corazón. El abogado, poeta, escritor y novelista, doctor Lino Antonio Sevillano, que en paz descanse, sobre mi obra escribió: el acto del 29 de junio pasado fue un evento insólito. Era el nacimiento de una estrella. Como dijera el maestro Faustino Arias, con su aparición luminosa en el cielo de los privilegiados, dio usted comienzo a algo imperecedero. Ha convertido a Tumaco, la perla del Pacífico, en una especie de Olimpo sobre el mar de caracoles. Cada poesía es un psiquismo, un trozo palpitante de la vida. Es hermoso, es grande. Lo presenta a usted como un poeta, un verdadero poeta. Lo muestra con el corazón a flor de circunstancias, pero con una meta: Dios. No podía ser diferente porque arriba, en el sector de Dios, es donde viven y sueñan las estrellas, y son la eternidad que se hace vocablos y canciones. Su libro me gusta. Es la señal del porvenir que le dará un sitio entre los grandes. Lo felicito. El periodista Daniel Aldana, corresponsal del periódico El Tiempo, sobre mi primer libro, Corazón, publicó lo siguiente: 30 sonetos de corte clásico en el que el joven poeta canta al amor y al dolor tan ligados a nuestro litoral pacífico. En una solemne ceremonia con la presencia de los poetas Elías Martán Góngora, Guillermo Payán Archer, Lino Antonio Sevillano, Faustino Arias Reinel y el presentador de la televisión don Arturo de la Rosa, Benítez Acevedo entregará su libro a la crítica nacional. Hacía muchos años que en Tumaco, cuna de Manuel Benítez Duclercq, de Payán Archer y Faustino Arias, no se prodigaba un poeta de la finura y estilo del abogado Benítez Acevedo. Para él, una cordial felicitación, que la crítica más tarde lo hará extensiva. El abogado y periodista Dr. Marcial Bedoya Solarte, corresponsal del periódico El Derecho de Nariño, escribió sobre mi primer libro, Corazón, en ese diario, lo siguiente: Álvaro León Benítez Acevedo, joven abogado costeño del Pacífico nariñense, también cultor apasionado de las letras, ha sabido combinar con acertado tino su delicada tarea de juez de la República con la de inspirado poeta. Es que en Tumaco y sus alrededores,
Suficiente le resulta al escritor contar con la cualidad de la inspiración y con la habilidad de la pluma para dar nacimiento a sentidos versos, a delicada prosa, a la fábula, al cuento y a la narrativa del misterio. Los atardeceres de la perla del Pacífico, el ruido de las bravias olas en la paradisíaca Boca Grande, en donde las altas y esbeltas palmeras originan un paisaje y un ambiente incomparable, no pueden menos que mover en el poeta sus más profundas fibras creadoras. Álvaro León Benítez, haciendo honor a la trayectoria de una familia que en Tumaco y en todo el departamento de Nariño ha dado realce a las letras y a las artes, ha continuado con esa tradición y este fin de semana entregó al juicio de la opinión la cristalización de sus primeros ensayos poéticos, que, a no dudarlo, gustarán porque son el fruto de una mente joven, sincera, con acendrado amor por su tierra y por sus gentes, amigo invariable e incondicional. El doctor Álvaro Mayarino Paz, cultor de letras, escribió sobre mi obra lo siguiente. Apreciado Álvaro, con cuánto sentimiento he recibido en mi casa el ejemplar de tu exquisita obra La grandeza de un destino, a través de cuyas páginas he podido deleitar mi espíritu, conociendo más en detalle cada uno de los instantes transcurridos en la vida de mi amigo, que no olvido, y tu hermano del alma, Francisco Benítez Acevedo. Gracias por tu precioso regalo, que orgullosamente y con afecto luciré en mi biblioteca hasta el fin de mis días, sabiendo firmemente que, desde el cielo, Pacho, como un ángel de bondad, vela por ti, por los tuyos y por quienes tuvimos el honor de admirarlo y de quererlo tanto. Me uno a mi esposa y a mis hijos para hacer llegar hasta ti, tu esposa, tus hijos, Esperanza, Liliana y sus familias, mi fraternal abrazo. La doctora Julieta Franco Daza, abogada, directora nacional de Defensoría Pública de la Defensoría del Pueblo, autora del prólogo de mi libro jurídico, en su oportunidad se refirió así. Por una generosidad del doctor Álvaro León Benítez Acevedo, me ha correspondido hacer la presentación de su libro Actividad del Defensor en audiencias del sistema penal acusatorio, elaborado con un sentido pedagógico y práctico, basado en sus propias experiencias como defensor público y activo participante en las audiencias preliminares y de juicio oral durante estos 36 meses de implementación del nuevo modelo del proceso. En su obra, el autor se aparta de la temática sobre teoría del delito para llamar la atención sobre la pericia que debe tener un defensor público en las intervenciones que demanda cada una de las audiencias, pues a través de ellas se concretan los derechos que ha recuperado el imputado o acusado en el nuevo proceso penal, la igualdad de armas, oralidad, inmediación, concentración, publicidad y quizá, el más importante, el verdadero derecho de contradicción. Por ello, insiste en recabar aquellos aspectos que son vitales para poder ejercer la defensa técnica, aún antes de formularse la imputación. Previene sobre la importancia que tiene una buena entrevista con el indiciado. En todos sus comentarios y aportes, utiliza un lenguaje sencillo y descriptivo, capaz de provocar la atención de estudiantes y egresados que aún no se ha decidido a llevar la representación judicial en el marco del sistema penal acusatorio. La experiencia acumulada del doctor Álvaro León Benítez Acevedo como defensor público consagrado en defensa de los derechos humanos en Colombia hacen que este trabajo resulte útil y oportuno.
el esfuerzo del doctor Benítez Acevedo debe servir como ejemplo a seguir por los demás operadores del Sistema Nacional de Defensoría Pública. El doctor Germán Enrique Perea Posada, abogado y defensor del pueblo regional Bogotá, autor del prólogo de mi nuevo libro jurídico titulado Análisis, interrogantes y soluciones del sistema penal acusatorio, se refirió en su momento a mis obras así. Pues bien, al respecto precisamente y sustentado en su gran trayectoria, en la experticia y en la idoneidad como jurista y experto litigante, más exactamente con gran orgullo defensor público, nuestro gran amigo, colega y maestro el doctor Álvaro León Benítez Acevedo, se ha tomado en serio, con mucho respeto, la trascendental tarea de hacer nuevo texto jurídico que cobije no solo las vivencias reales del debatir diario del proceso penal como tal, en el duro e incomprensible y desagradecido trasegar jurídico de la implementación paulatina y consuetudinaria de nuevas normas en materia penal y procesal penal, que implican no solo el amplio conocimiento del pensamiento del legislador, sino que además conducen y convierten al abogado que usa a diario ese debate entre las normas de esta naturaleza en filósofo por excelencia e intérprete no solo del pensamiento del legislador, sino además del pensamiento del operador jurídico que de una u otra forma administra justicia, en su gran mayoría con gran sentido de equidad. Pero lo mejor y más sensato es permitirle al lector que revise y deguste más bien al interior de las páginas de este estimulante compendio documentado por el ilustre escritor, quien muy elocuente y profesionalmente nos da cuenta de todas las experiencias vividas a través del proceso de funcionamiento de la Ley 906 de 2004 y sus reformas posteriores, y en cada uno de sus capítulos enriquecernos con sus grandes experiencias y comentarios de tipo académico y experimental, por demás atinados y certeros que permiten no solo unificar criterios en punto de aprendizaje, sino que redundan en beneficio del lector y de la comunidad jurídica en general, al igual que del conglomerado académico que tiene la gran oportunidad de retroalimentarse a partir de las vivencias del autor, las cuales plasmó acertadamente en ese valioso escrito, del cual hoy tengo el gran honor de prologar.